Hola, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar con ustedes en este tiempo, pues en esta noche de impartición, un tiempo para llevar la palabra, para ser instruido, para ser edificado, y le damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da cada semana, durante toda la semana, pues llevando palabra de Dios a tu casa, llevando palabra de Dios a tu familia, y pues nuestro deseo es que esa palabra pues sea para edificación para tu vida, para tu familia, para los tuyos, y también tú puedes compartir de lo que Dios está derramando, de lo que Dios está instruyendo, puedes compartirlo con tus amigos, puedes compartirlo con tus familiares, con tus vecinos, y es de gran bendición para muchas personas. Yo, como siempre se los digo, estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad. A pesar de las circunstancias que tal vez no nos podemos reunir físicamente, sin embargo estamos en un solo espíritu, pues, y el deseo de nuestro corazón, que es de predicar el evangelio a todas las naciones, a ser discípulos de Jesucristo en todas las naciones, enseñando, predicando, consolidando, y de esa manera también enviando a muchas personas a continuar pues la labor que Cristo, nuestro Señor, nos dejó desde un principio. Así que quiero darte la bienvenida en esta noche, pues quiero invitarte a que pues compartas este video y este enlace con tus amigos, tus allegados, y de esa manera juntos podamos hacer partícipe de la palabra de Dios en todo este tiempo. Así que pues le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Bueno, en estas semanas pasadas he venido hablando sobre este tema que he desarrollado sobre el final de los tiempos. He venido hablando varios tópicos sobre este mismo tema, esta serie. Sin embargo, hoy quiero culminar esta serie, culminarlo, vamos a decir así, con 3 puntos suspensivos, porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Sin embargo, yo le voy a estar hablando un poco de cómo lo vamos a ir haciendo. Sin embargo, hoy, el día de hoy, quiero terminarlo de una manera. ¿De qué manera vamos a terminar esto? Yo quiero específicamente hablar hoy la importancia, mis hermanos. ¿Por qué para mí es muy importante? Y no solo para mí, ¿por qué para Dios es importante este tema? La semana pasada, bueno, desde hace varias semanas hemos tocado los tiempos peligrosos que estamos viviendo, la restauración de los tiempos que se está llevando a cabo en muchos aspectos, en todos los aspectos de la vida. Y también estuvimos hablando sobre algunos conceptos y algunas enseñanzas, ¿verdad?, que a lo largo de muchas generaciones y muchos tiempos se han mal enseñado con respecto al final de los tiempos. Pero el día de hoy, pues yo quiero terminarlo de una manera diferente este tema, porque una de las cosas que he sentido en mi corazón es que esto lo voy a desarrollar más a detalle, pero no lo voy a poder desarrollar de esta manera, sino yo quiero preparar, y es lo que estoy trabajando en esto, para hacer un curso especial, y lo vamos a hacer vía online, donde vamos a estar detallando, donde usted también va a poder preguntar. Así que yo quiero que usted esté atento a la fecha cuando yo diga pues que voy a empezar a desarrollar esta prédica, o no esta prédica, este curso sobre el final de los tiempos, para desarrollar todo al detalle, el porqué de las cosas y todo esto. Pues lo voy a estar comunicando, lo vamos a estar haciendo vía Zoom para que usted se pueda inscribir, para que usted pueda ser parte de este curso, y de esa manera también usted pueda aprender, preguntar, y así pues todas las dudas puedan pues esclarecerse. Sé que por acá es bien complicado, muchas veces usted puede tener dudas y es bien difícil pues que yo pueda ver los comentarios que ustedes están colocando y poderlos responder de inmediato. Otra cosa que yo les quería decir, y quiero empezar el día de hoy con esta pregunta. Yo lo hacía la semana pasada, pero quiero recalcar esto. El tema del final de los tiempos es un tema bien controversial, es un tema pues hay muchas posiciones al respecto de cómo se interpreta, qué es lo que ven. Pero yo hacía esta pregunta y lo quiero hacer en esta noche. Es difícil, es complicado el tema del final de los tiempos, es complicado entender, conocer a ciencia cierta acerca de esto. ¿Por qué hay tanto temor en leer estos temas? ¿Por qué hay tanto temor, tanto recelo, como hay un distanciamiento hacia lo que es el libro del Apocalipsis o todo lo referente al final de los tiempos? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, yo respondo y lo digo de esta manera: no es complicado, lo han hecho complicado. Este tema es un tema sencillo. Y alguien dice: pastor, ¿pero cómo es sencillo? Sí, es sencillo. Lo que pasa es que lo han complicado con tantos puntos de vista, con tantas posiciones, ¿verdad?, que han hecho de esto algo tan difícil de entender, que la primera reacción de cualquiera persona que lee la palabra es rechazar este tema y decir: bueno, me conformo solamente con creer en Cristo y no quiero adentrarme ni profundizar en los tiempos finales. Pero la pregunta que yo te hago, pues, ¿es este el deseo de nuestro Dios?
Es el deseo de nuestro Dios, siempre fue el deseo de nuestro Dios hacer esto complicado y que solamente una poca parte de su iglesia pudiera conocer este tema. ¿Usted cree que eso es la voluntad de Dios? La respuesta es no. El deseo de Dios, por algo Él lo puso acá, y es que el deseo de Dios es que tú y yo podamos conocer esta palabra. Tú y yo podamos conocer y entender lo que Dios nos está escribiendo y nos ha colocado acá para tener un mayor conocimiento. Ahora, hago otra pregunta a manera de reflexión. ¿Quién es el más interesado? ¿Quién es el que más gana territorio cuando el pueblo de Dios desconoce estos temas? ¿Es acaso Dios? ¿Es acaso la iglesia quien gana en esto? Por supuesto que no. El enemigo gana territorio cuando el pueblo desconoce estos temas. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos los ha enseñado. Muchas cosas, ¿verdad? El pueblo pierde bendiciones, pierde de esclarecer tantas preguntas. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Y no porque Dios no quería darle el conocimiento, porque aquí está la palabra de Dios. Pero si Dios nos los dio a nosotros, ¿por qué entonces es tan complicado? La respuesta es porque el mismo enemigo se ha encargado de usar hombres para complicar esto, para hacerlo difícil, para que usted simplemente diga, yo no quiero estudiar eso. Simplemente usted diga, yo no entiendo eso. Y cuando usted dice eso, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero leer el Apocalipsis, yo no quiero saber de esos temas, eso es muy complicado. ¿Sabes qué? Hay un punto anotado para el enemigo. Pues te digo, en este tiempo, una de las cosas que Dios está haciendo es restaurar realmente el conocimiento verdadero de estos temas para tener realmente la esencia de qué es lo que Dios quiso enseñarnos. ¿Por qué para Dios fue importante estos temas acá? ¿Será que era importante desde los tiempos de Cristo para acá, cuando salió el libro Apocalipsis? A partir de ese momento, pues Dios quiso mostrarlo al mundo. Pues no, ¿sabes? Simplemente el Apocalipsis fue una mayor revelación. De hecho, el nombre original, si vamos al nombre original de este libro, es las revelaciones. Y la palabra Apocalipsis lo que ha venido es a llevarte a una concepción de esto, algo de destrucción, algo de daño, algo de muerte, de peligro. Entonces, cuando la gente lee esa palabra y se usa en todas partes, el Apocalipsis, tiempos apocalípticos, ¿usted qué es lo primero que piensa? Usted lo que piensa es destrucción, muerte, daño, miedo, temor. Pero eso no es lo que Dios quería reflejar. Por eso es que si usted lo ve en el inglés, el libro del Apocalipsis no se llama Apocalipsis, se llama Revelaciones. Y es justamente eso, son las revelaciones de Dios para su pueblo del tiempo final. Entonces, es sencillo, es muy sencillo lo que Dios quiere enseñarnos como hijos de Él, como sus hijos, su pueblo. Él quiere enseñarnos sus revelaciones, lo que ha estado oculto, Él quiere entregárnoslo. ¿Y desde cuándo Él quiere entregárnoslo? Desde Juan. No, vamos más atrás. Mire, este tema es tan importante para Dios y es lo que yo he querido dar a conocer y dar a entender acá. Este tema es tan importante para Dios que toda la Biblia, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla acerca de ese tiempo final. Desde el mismo Génesis, ya Dios estaba dando profecía acerca de lo que iba a ser en los tiempos finales. Ya Dios estaba enseñando de cómo iba a terminar todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es puras revelaciones, ¿verdad? Acerca de ese reino que Dios, que a través de Cristo va a instaurar aquí en la tierra, lo que Dios quiere hacer, el verdadero diseño por el cual Dios hizo la creación y creó al hombre y a la mujer. Cuando Dios hizo todo eso es porque tiene un plan. Y ese plan no está oculto a su pueblo, ese plan no está oculto a su iglesia, ese plan está en la Biblia. Simplemente nosotros tenemos que aprender a leer la palabra de manera objetiva, sin conceptos predeterminados, sin conceptos preconcebidos, que te digan a ti esos conceptos preconcebidos que es muy difícil. No es difícil. Así que en este curso que vamos a estar dando, estimo que ya para este mes que viene ya lo pueda dar, voy a hablar y lo voy a anunciar para que usted se inscriba, y ahí vamos a tocar temas específicos y vamos a buscarle la respuesta a todo lo que está acá, guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, porque es su voluntad. ¿Por qué se hace complicado? Eso sí te quiero decir. ¿Por qué se lo hace complicado? Porque se ha dañado tanto este tema, se ha tergiversado tanto este tema, que ahora a nuestra generación nos toca simplemente quitarnos un chip de nuestra mente, nos toca quitarnos tantos conceptos preconcebidos de por años que se hicieron de manera sagrada ya, conceptos sagrados
sagrados para nuestra vida. Entonces, muchas veces vamos a tener que quitarnos algunas cosas para ver realmente lo que está en la palabra. Eso es lo que lo puede hacer complicado, más no que la palabra es complicado. ¿Sí me está entendiendo esto, iglesia? Pues la idea que yo he querido, pues, y el deseo de mi corazón de poder traer esto y compartirlo contigo, es que la iglesia sea instruida. Es parte de nuestro llamado como iglesia Vino Nuevo, instruir en la palabra, consolidar, pues que seas discipulado de tal manera que te levantes como un ministro de Dios, un ministro en la verdad, un ministro pues que no tenga temores, no tenga tabúes espirituales, sino un ministro que tengas una posición firme en la verdad, que es la palabra de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Así podamos entonces enseñar eso a todas las personas. Esa es la voluntad de Dios. Así que vamos a ir al libro de Daniel. En esta noche vamos a leer mucho acá porque quiero llevarte de una manera más sencilla y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, de una manera de alegorías para poder entender ese tiempo final. Así lo enseñó y así lo vamos a ver en esta noche. Pero antes de eso quiero que vayas al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Hablando acerca del final de los tiempos, mira el deseo, y yo quiero que conozcas esto del corazón de nuestro Padre. Conoce el corazón de nuestro Padre. ¿Cuál era el deseo de Él para nosotros, sus hijos? Capítulo 12 del libro de Daniel, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado el pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fíjense, cuando Daniel escribió esto aproximadamente unos más de 500 años antes de Cristo. Daniel se le reveló esta palabra, el Señor se lo habló, pero aquí vemos varias cosas ya. El deseo, y aquí yo quiero que tú entiendas el carácter de nuestro Dios y cuál es el deseo de Dios para su pueblo. Primero, empieza hablando de un tiempo final, y ese tiempo final me recuerda a Mateo 24, ¿verdad? Cuando Cristo dice, vendrá una gran tribulación como nunca la ha habido antes y nunca la habrá. ¿Será entonces que Cristo y Daniel están hablando de lo mismo? Cuando dice, pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo, y dice, y será un tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, nos damos cuenta que estamos hablando del mismo evento o del mismo tiempo, porque no puede ser que nunca ha habido una tribulación y nunca la habrá, y otra vez vaya, nunca ha habido y nunca la habrá. Es imposible. Entonces, tiene que ser el mismo evento. Entonces, lo que está hablando Daniel, ya Dios le está revelando a esa generación de Daniel todo lo que acontecerá. Ahora, fíjense esto. Daniel, 500 años antes de Cristo, para él, muchas de las cosas que tú y yo conocemos, para él no tenían sentido. No tenían sentido muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando habla acá, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De qué está hablando acá? ¿No es también lo que habla el apóstol Pablo de los que murieron, los que ya duermen, a la final trompeta, estas personas resucitarán, despertarán, y nosotros los que vivimos, ¿verdad?, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Nos estamos dando cuenta que estamos hablando del mismo tiempo. Durante esos tiempos de angustia acontecerá que, dice acá, serán libertados. Mi pueblo será libertado, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces ya vemos que ya el libro se está hablando del libro de la vida desde estos tiempos antiguos. Entonces nos damos cuenta que ya hay un carácter de Dios. Escúchame, iglesia, hay un carácter de Dios que Él quiere que su pueblo lo entienda, que su pueblo lo aprenda. Los apóstoles, cuando ellos estaban predicando el evangelio, recuerda, ellos no tenían los evangelios, ellos no tenían las cartas de Pablo, ellos no tenían el Apocalipsis para estudiar acerca de los tiempos finales. ¿Qué tenían ellos? Estas palabras. Tenían las palabras de Daniel, tenían las palabras de Ezequiel, tenían las palabras de Jeremías, tenían las palabras de Oseas, tenían la palabra de Joel, tenían las palabras de todos estos profetas que por mucho tiempo Dios los envió al mundo a anunciar ¿qué?
anunciar el reino de Cristo. Escúchame, anunciar el reino de Cristo, el reino que vendría. Ellos lo estaban esperando. Por eso es que Cristo en Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, nos damos cuenta que la esencia de la palabra de Dios desde el inicio, cuando el hombre cayó en el pecado, cuando entró la iniquidad a la humanidad, Dios volvió todo esto y empezó una enseñanza a su pueblo y a todas las generaciones acerca de la liberación y la libertad que vendría a la humanidad por causa del reino que se instalaría en esta tierra a través de Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que a estas personas y a esta generación les costaba mucho entender esto. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento que nosotros tenemos, y es el conocimiento de Cristo Jesús revelado. Para ellos era una promesa futura de que vendría un Mesías. Era una promesa futura. Para ti y para mí es una promesa que ya fue consumada. ¿Okay? Ya el Mesías vino por primera vez, ahora nosotros estamos aguardando el segundo regreso del Mesías a la tierra. Entonces, era tanto así que Dios le dijo a través del ángel a Daniel, le dijo, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Estos tiempos que estamos viviendo. Ya estamos acercándonos a cuando Cristo diga, llegó el fin. Ya nos estamos acercando. Entonces, la instrucción de Dios a Daniel fue que sellara esto. ¿Por qué selló esto? ¿Usted sabe la razón por qué selló esto? Bueno, fíjense más adelante, en el mismo capítulo 12, en el versículo 8 le dijo, y yo, Daniel dice, y yo oí, mas no entendí todo lo que se le estaba revelando. Recuerda que a Daniel se le revelaron muchas cosas, se le reveló acerca de la bestia, se le reveló acerca de todas estas cosas, incluso del arrebatamiento, todo esto. Y dice, mas yo no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y mire lo que le respondió. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas. ¿Que están? Cerradas. No sé, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, nos damos cuenta que en este tiempo final, para Daniel, está hablando de los tiempos finales, fue sellado esa palabra. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que todavía no se habían cumplido. Ellos no lo iban a entender. Ellos no iban a entender acerca de un arrebatamiento. Ellos no iban a entender acerca de la bestia. Ellos no iban a entender muchas cosas porque aún no se había cumplido. Para ese tiempo todavía, incluso el Imperio Romano no se había levantado todavía. Entonces nos damos cuenta que era todavía futuro. Muchas de las cosas que tenían que cumplirse estaban selladas. Ahora, nosotros, recuerden que yo les he enseñado esto, los tiempos del fin como tal, antes del fin del tiempo del fin. Escúchame esto, yo les he enseñado esto. Hay un tiempo del fin que viene con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezó el tiempo del fin. Tribulaciones, persecuciones, muertes, distintas cosas, lo que Cristo habló en Mateo 24. Pero en el tiempo del fin hay un final del tiempo del fin. Hay un fin del tiempo del fin, que es a donde nos estamos acercando, donde lo vamos a estudiar. Lo hablé algo al respecto sobre las últimas 42 meses o 3 años y medio de la gran tribulación que habla nuestro Señor Jesucristo, de los 42 meses que habla Apocalipsis, de los tiempos y mitad de tiempo que habla acá el libro de Daniel. Todo esto lo voy a desarrollar a detalle en este curso que vamos a aperturar, pero todo esto nos damos cuenta que esto es para el final del tiempo del fin. Yo quiero que usted me vaya llevando eso. Entonces, cuando nosotros ya vemos a Cristo revelado en la tierra, cuando ya vemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, para nosotros, nuestra generación y para los apóstoles que estaban en ese tiempo, se abrió el entendimiento, entendieron muchas cosas. Lo que estaba sellado se empezó a abrir. Lo que no entendía la generación antes de Cristo, ¿verdad? De los profetas, muchos de ellos hablaron y profetizaron, pero no entendían lo que el Señor les mostraba. Nosotros ya sí entendemos, vemos lo que empezó a acontecer, vemos lo que ha pasado a través de las generaciones, vemos cómo se ha desarrollado y se ha venido cumpliendo, y nosotros hoy podemos decir, wow, es más fácil. Entonces, en medio de todo esto, al único que no le conviene, escucha mi iglesia, al único que no le conviene que esto sea conocido, ¿verdad? Y sea enseñado, es al diablo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino, entonces vendrá
el fin. Y cuando venga ese fin de lo que habla Cristo en ese momento, ya viene una cuenta regresiva de una gran tribulación de 3 años y medio, ¿verdad? Donde ya el diablo está condenado, ya él sabe que tiene cuenta regresiva. Por lo tanto, él no quiere que estas palabras sean reveladas, porque mientras no sean reveladas, no se podrá predicar de manera correcta. Pero cuando se revela el evangelio del reino, se revela lo que Cristo quería entregar realmente, entonces más rápido va a correr la evangelización y la predicación y proclamación del evangelio del reino. Por eso es que el diablo entonces, a través de todas estas generaciones, que fue lo que quiso hacer, mezclar, dañar, tergiversar, destruir el verdadero conocimiento y la esencia del evangelio del reino, para que entonces a usted le llegara algo contaminado, para que le llegara algo adulterado, de manera que el verdadero evangelio no fuera predicado, si no fueran predicados otros tipos de evangelio. Evangelios solamente que te predican el amor o la misericordia, el evangelio que dice puedes pecar pero no importa, el evangelio que te dice vas a ser rico y millonario, el evangelio que te dice cualquier cosa, pero no te lleva al arrepentimiento de tu pecado, no te lleva al arrepentimiento de cambiar una vida, y no, mucho menos, no te lleva a esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo y a entender la importancia de eso que se va a manifestar. Entonces, hasta que eso no se cumpla, ¿verdad? Es muy difícil entonces que se pueda cumplir Mateo 24:14, que dice, y se predicará este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces, en este tiempo, una de las cosas que en Hechos 3:21 nos enseña la palabra de Dios, que Cristo estaría en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Esto es parte de la restauración, la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta desde el libro de Daniel cómo ya en el carácter de nuestro Padre era enseñarnos esto, era enseñarnos sin prejuicio, sin decir, wow, esto es para solamente gente que tiene doctorados o teólogos. No, 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 no. Esto es para todo aquel que dice, yo quiero aprender la palabra de Dios. ¿Tú quieres aprender la palabra de Dios? No necesitas un doctorado, no necesitas ser teólogo, ni mucho menos pastor. Si tú dices, Padre Celestial, yo quiero aprender tu palabra, el mismo Espíritu Santo vendrá y te lo va a enseñar, te lo va a revelar. ¿Por qué? Porque su palabra es clara y es sencilla. Entonces, cuando Cristo se movió en los tiempos que Él estuvo aquí en la tierra, cuando se le reveló Cristo a Juan, lo que hizo fue asentar y afirmar lo que ya está hablando por medio de los profetas antiguos, a través de Osea, a través de Jeremías, de Ezequiel, simplemente afirmar de una mayor revelación. ¿Para qué? Para que tú y yo, como iglesia de Cristo de este tiempo final, nosotros tuviéramos las herramientas en nuestras manos. ¿Para qué? Para entonces así poder entender de una mayor conocimiento acerca de lo que Cristo quería enseñarnos. Así que vamos a ver esto. Yo quiero en esta noche hacerlo de una manera sencilla. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque vamos a hablar acerca entonces de este reino, el reino de Cristo, ¿ok? Y acerca de los tiempos finales. Cristo tuvo una particularidad. Jesucristo dijo esto: Señor, gracias porque tú has escondido todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se lo has mostrado a los humildes, se lo has mostrado a los niños, a los que son como niños, hablando de corazón, no de inmadurez, hablando de corazones como niños. Entonces, gracias, Padre, porque lo escondiste, porque esto es tan preciado, esto es tan tremendo y tan hermoso, ¿verdad? Que aquellos con malas intenciones, que han querido destruir, que no quieren que Cristo venga porque prefieren mantenerse gobernando a través del temor, a través del miedo sobre las personas. ¿Sabes qué? Estas personas se les ha escondido esto, pero a ti y a mí, que estamos buscando al Señor con sinceridad de corazón, se está revelando. Por eso Cristo, cuando dijo esto, era por la siguiente: Cristo empezó a hablar a través de parábolas. ¿Recuerda eso? Cristo enseñó mucho a través de parábolas, a través de alegorías, a través de ilustraciones, de manera que los entendidos, recuerda lo que acabamos de leer en Daniel, los entendidos resplandecerán. Es decir, ¿a quién se le va a revelar estos tiempos finales, el reino de Cristo? A los entendidos. A nosotros vamos a resplandecer en el conocimiento. No sé, cuando Cristo hablaba a través de parábola, era porque Él quería que entendieras un sentido, entendieras lo que Él quería mostrar. No sé, yo quiero en esta hora que tú prestes mucha atención y tengas tu Biblia en mano, si es posible, y vayas al libro de Mateo. Vamos a estar leyendo algunas parábolas referente al tiempo del fin.
cómo Cristo mostró este tiempo del fin. Yo quiero que le vayamos quitando el miedo a este tema, algo así como que no es muy difícil, es muy complicado este tema. No es complicado. Quitémonos esto. Vamos a proclamar más bien que todo el mundo conozca que el tiempo del fin no es complicado. El Apocalipsis no es complicado. Cuando vamos a la palabra y lo aprendemos, es muy sencillo. Vamos a ver cómo lo hizo Cristo. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a estar leyendo algunas parábolas referente al tiempo final y yo quiero que usted y yo, y sea el Espíritu Santo quien pues nos enseñe y nos instruya en este tiempo que nos queda de esta noche. Número 1, Mateo 21, primera parábola que quiero compartir contigo. 21, versículo 28. ¿Lo tienes ahí, iglesia? Yo quiero que lo busque, yo quiero que lo puedas leer, ¿ok? Dice así, versículo 28, la parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece?, preguntó Jesús. Un hombre tenía dos hijos y acercándose primero le dijo a uno, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, ¿verdad? No quiero. Y después se arrepintió y fue. Ese hijo, acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Respondiéndole él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron, sus discípulos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, quiero que usted vaya entendiendo lo que estamos hablando. La respuesta de todo esto la vamos a ir viendo al final, cuando vayamos viendo todo lo que Cristo habló. Quiero que lo tengas en cuenta. Dos hijos. Uno dijo, sí, padre, yo voy, y no fue. Pero después se arrepintió y fue. Otro le dijo, sí voy, Señor, pero realmente no fue. ¿Y qué es lo que dijo? Así se empezó a predicar la palabra. Muchos la creyeron, ¿verdad? Y sobre todo los que lo creyeron fueron, dice, las rameras, fueron los publicanos, aquellos que nadie daba por ellos, creyeron la palabra, había sinceridad. ¿Y qué pasó? Alcanzaron y hicieron la voluntad de Dios. Pero los otros simplemente no lo vieron y no se arrepintieron. Quiero que tengas eso ahí. Seguimos leyendo. Versículo 33. Oíd otra parábola, dijo Cristo. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, pregunta Jesús. Le dijeron, bueno, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, fíjense lo que pasaba, y oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ello, pero al buscar echarle mano tenían temor del pueblo porque le tenían por profeta a Cristo. Entonces nos damos cuenta, esta parábola de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué está hablando de acá? Una viña, un señor. Yo quiero que vaya teniendo en cuenta la primera parábola que hablamos y esta parábola. Una viña, un señor envió, cuando estaba listo los frutos, empezó a enviar sus obreros, ¿verdad? Sus siervos fueron matados, fueron destruidos, fueron apedreados. Incluso, como le dije, los mataron. Hasta el momento que volvió a enviar otros y luego envió a su propio hijo. A su propio hijo ellos mismos lo mataron y lo desecharon.
Pero ¿qué empieza a hablar luego? Esa piedra que desecharon llegó a ser la cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, Cristo, aquel que todo el mundo no creyó, cuando Dios envió muchas personas delante de él, ¿cuántos profetas fueron enviados a predicar acerca del reino? Mas no le creyeron. Sin embargo, Cristo es quien se levantará, ¿verdad? Quien será esa piedra angular. Y miren lo que dice acá: será quitado de vosotros y dada a otra gente. Pero miren lo que dice: el que cayera, hablando de la piedra, el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Aquel que era, yo llego a esta piedra, la roca, la verdad. ¿Okay? Al que yo llegue a esta piedra, ¿verdad? Será quebrantado. Muchos venimos con corazones duros, pero a través de Cristo fuimos quebrantados para allá. Pero es distinto cuando dice, al que a esta le cayera encima la piedra. Venga con el peso de justicia de esta roca y de esta piedra angular. Al que le cayera encima y no llegó al quebrantamiento, sino que la piedra le cae encima, que dice la palabra, le desmenuzará. Es decir, lo va a destruir. De manera que yo quiero que usted vaya construyendo ahí en su mente, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando. Primero los dos hijos, esta actitud de dos hijos ante un trabajo que envió el padre. Luego esta viña que levanta el padre y envía a su siervo, y muchos la rechazaron y tuvo que enviar a su hijo. Y el que esté con el hijo, a este será quebrantado y será levantado. Mas el que no estuviera con él, le desmenuzará. Quiero que lo vaya entendiendo. Capítulo 22, versículo 1. Otra parábola. Vaya teniendo esto y luego vamos a construir lo que Dios nos quiso mostrar acá. Tercera parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Capítulo 22, versículo 1, versículo 2. Versículo 3 ahora. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó el rey al oír esto. Y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos, todos los que encontraron, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Wow. Yo quiero que sea el Espíritu Santo que te vaya revelando todo esto, que sea el Espíritu Santo que pide al Señor, anda revelándome, anda construyendo esto en mi espíritu, lo que estamos hablando acá. Vuelvo y te digo, primero, la parábola de dos hijos, una ordenanza de un padre, uno obedeció, el otro no, el otro aunque no quería se arrepintió y obedeció y llegó. Segunda parábola, una viña. El Señor empieza a levantar una viña cuando sus frutos estaban listos, envió a sus siervos, los mataron. Envió a su hijo, lo mataron, pero puso a su hijo, ¿verdad?, como esa piedra angular sobre toda la viña. Número 3, vemos una boda donde se preparó todo, estaba listo para los convidados a esa boda. Pero unos dijeron, me voy a trabajar, otros se fueron a sus negocios, otros más bien apedrearon a aquellos que fueron a llamarlos para esta boda, cuando ya estaba todo listo. Más bien, ¿cuál fue el corazón del Padre? De este Señor, ¿qué hizo? Llamen a todos los que pudieran conseguir afuera, y todos fueron llegados y entraron a la boda. Sin embargo, llama la atención que en medio de esto, que fueron llamados de afuera, muchas personas, había alguien que no estaba vestido acorde. ¿Qué pasó con el que no estaba vestido acorde? Pero estaba dentro, ¿verdad? En medio viendo todo esto, no estaba vestido acorde, fue echado a las tinieblas. Entonces, yo quiero que vayas teniendo todo esto en cuenta. Quiero que vaya, y sea el Espíritu Santo quien te lo vaya mostrando.
todo esto, alguien dice, pastor, pero es que es inconcluso todavía. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero cuando vemos el conocimiento y vemos cada una, se va construyendo solo acerca de este tiempo final y del reino de los cielos. Seguimos adelante, llevamos 3 parábolas. Vamos a la siguiente parábola, capítulo 25 del libro de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Tomando en cuenta lo que ya hemos venido hablando, estas parábolas que les he comentado al principio, vimos la del hombre con los 2 hijos, que uno obedeció, el otro no obedeció. Vimos la viña, ¿verdad? Vimos cómo los siervos fueron matados, ¿verdad? Hasta que tuvo que levantar a su hijo de entre los muertos. Luego vimos la otra parábola, ¿verdad? La parábola de las bodas, que ya había preparado unas bodas, preparado todo, y muchos lo rechazaron. Ahora vemos esta parábola acerca de las vírgenes, como habían 5 prudentes y 5 insensatas. Pero ¿cuál era la diferencia de las dos? Eran vírgenes, estaban vestidas como vírgenes, estaban listas como vírgenes. Sin embargo, unas se tomaron el tiempo de tomar aceite para llevarlas consigo y sus lámparas, pero las otras no quisieron hacer esto. Más bien en su corazón, y nos damos cuenta más adelante, que ellos decían: bueno, si llega a pasar, le pido prestado aceite a las que sí tienen. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellas? Pues simplemente no. Porque si te doy del aceite, si te doy esto, vamos simplemente, ni tú ni nosotros vamos a tener. Así que anda y busca las tuyas. Pero en ese trajín, en ese tiempo, perdió la oportunidad de entrar a las bodas. Entonces nos damos cuenta de todo esto. Y esta es la última parábola que quiero compartir contigo. Quiero que lleves todo esto en cuenta. Parábola de los talentos, versículo 14. Sigue nuestro Señor Jesucristo hablando. Termina de las vírgenes y sigue hablando. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero aquel que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre estos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, mas
y más tendrá. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Muy bien, cuando tenemos todo esto, yo quiero que ahora usted agarre cada una de estas parábolas que acabamos de hablar, las tenga en cuenta ahí en su corazón, en su mente. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Varios puntos importantes, quiero que lo tenga en cuenta. Primero, hay un tiempo final. Hay un tiempo de dar cuentas. Hay un tiempo de consumación. Hay un tiempo de bodas, ¿verdad? Eso representa la consumación. Hay un tiempo de dar cuenta, representa la consumación. Hay un tiempo entonces que viene una preparación a todo esto. Nos damos cuenta también que para llegar al tiempo de la consumación, hay un tiempo entonces, como les digo, de preparación. Preparación en distintas generaciones, preparación de distintas maneras, en lo espiritual y en lo físico. Nos damos cuenta, pues, que hay que hacer algunas cosas y estarnos preparando. ¿Para qué? Para un tiempo específico y determinado. Cuando Cristo enseñó todo esto, en otras palabras, le estaba dando a entender a las personas, le dice, el tiempo es corto, prepárense porque llegará un tiempo donde vendrá la consumación de los tiempos, escúchame esto, y llegará un tiempo de dar cuentas. Ahora, que este tiempo no nos sorprenda. En otras palabras, primer detalle, y quiero que tomes en cuenta esto, hay un tiempo que es innegable. En todas las parábolas nos damos cuenta, hay un tiempo final. Número 2, para todas ellas, el Señor ha destinado tiempos de preparación de distintas maneras. Un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento, ese momento de consumación, llámelo usted bodas, llámelo usted dar cuentas, cuando llegara ese momento, usted estuviera apto para no ser echado afuera a las tinieblas. Entonces, nos damos cuenta de distintas cosas, distintos detalles. Las vestimentas, se habla de vestimentas. Aquel hombre que estuvo en las bodas, entró, pero no estaba apto, fue echado fuera. Las vírgenes, unas se prepararon y otras no se prepararon. Aunque estaban vestidas como vírgenes, no se prepararon. Aunque estas personas escucharon un clamor, ¿verdad? Porque sabían que el rey venía, estaban preparados, tanto las vírgenes como aquel hombre que entró en las bodas, estaban preparados, estaban listos y lograron acercarse lo más posible, pero unos entraron y otros no. Si echamos la cuenta un poquito más atrás acerca de estas parábolas, nos damos cuenta que por lo menos ellos lograron estar cerca, pero hubieron otros que ni siquiera estuvieron cerca. El Señor dice aquí que mandó sus siervos, pero los apedrearon, los golpearon, los mataron. Nos damos cuenta en las bodas del Cordero, envió a llamar, pero muchos dijeron, estoy ocupado en mis negocios, estoy ocupado en mis labranzas. Entonces nos damos cuenta cómo hay un sector, ¿verdad?, que está separado, ni siquiera se acercaron, por lo menos las vírgenes se acercaron, no entraron, pero se acercaron. Aquel hombre no entró, pero se acercó, pero fue echado porque no tenía las vestiduras. Estas personas, ¿verdad?, ni siquiera se acercaron. Incluso estas personas fueron llamadas, ¿verdad?, pero no aceptaron ese llamado. Y vamos entonces a la primera parábola que hablamos, los dos siervos. Aquí se detalla el trabajo directo de Dios con las personas. Cuando vemos las vírgenes y vemos los siervos y vemos todo eso, lo vemos en general. Wow, mira cómo hace aquello. Mira cómo esa persona no aceptó el llamado. Mira cómo prefirió irse a sus negocios. Mira cómo no agarró el aceite. Mira cómo no se puso las vestiduras para la boda. Lo podemos ver así de manera a terceros. Pero cuando vemos esta parábola, la parábola es para ti y es para mí. La parábola es personal. En otras palabras, el llamado es para ti, el llamado es para mí. El llamado de atención a Dios te dice, yo quiero mandarte, yo quiero que tú estés allí. Y hay muchos que dicen, sí Señor, yo voy a estar allí. Y simplemente no lo hacen. Y hay otros que dicen, wow, no creo poder estar. Pero el amor a su Padre es tan grande que dicen, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y estos son los que obtienen la recompensa. Es decir, cuando vemos todo esto, el Señor Jesucristo nos estaba diciendo lo siguiente. ¿Sabes qué, iglesia? Es tiempo de una preparación. Es tiempo de que hay un pueblo, hay un pueblo que dice, yo no quiero nada.
simplemente no lo recibo. Y hay otro pueblo que dice, Señor, aquí estoy, pero no terminan de prepararse porque lo toman en poco, porque simplemente pensaron que se tardaría más, pensaron que no vendría todavía y simplemente se apartaron. Ahora, cuando vemos todo esto, ¿qué tipo de personas hace todo esto? ¿Por qué el Señor quiso hacer todo esto? Cuando viene el libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis, aquí el Señor habla de una manera más directa y le dice a Juan, Juan, yo te voy a mandar y te voy a hablar, que mandes un mensaje a 7 iglesias. Y lo vemos en el capítulo, a partir del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que empieza a hablar una palabra a la iglesia. Y le dices, tú has sido fiel, tú has hecho esto, y usted lo puede leer en su casa, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero se da cuenta que empieza a hablar, tú has hecho esto muy bien, tú has permanecido fiel, tú has sufrido la persecución, pero tengo contra ti esto, pero te has ido con los ídolos, o a la otra te fuiste, te creíste en tu dinero, y a la otra pues permitiste a Jezabel que entrara, y otra te juntaste con los nicolaitas. Y entonces nos damos cuenta, ¿a qué se refiere todo esto? Volvemos a las parábolas, hay una preparación. El Señor Jesucristo dice, oye, quiero que estés listo para la hora de dar cuentas. Quiero que estés listo para la hora de la consumación de los tiempos. El Señor alerta, muchos dirán que no quiero estar, muchos dirán que tengo mejores cosas que hacer, que es más importante. Pero el diseño de Dios en todo esto no es meterte miedo, simplemente decirte, iglesia, yo vengo pronto, necesito que estés listo. Y cuando habla de los tiempos finales, en otras palabras, yo lo veo de esta manera, es como que te levanta una bandera en medio de las nebulosas y tú dices, sigo esa bandera, sé a dónde ir. Pero alguien que no sabe a dónde ir, ¿cómo va a soportar las tribulaciones y las aflicciones de este mundo? Por lo tanto, en este tiempo, Dios nuestro Señor, a través de todas estas parábolas, a través de la palabra en el libro Apocalipsis, a través de los profetas, de esos siervos que fueron enviados, que fueron apedreados, que no fueron oídos por muchas personas y muchas generaciones, Dios nos dejó un mensaje y nos dijo, hijos, prepárense. Preparen, conozcan los detalles, conozcan cómo va a ser esos tiempos, conozcan dónde tienen que fortalecer su espíritu, su carácter, dónde hay debilidades para que no caigan. Por eso cuando vemos cada llamado a cada iglesia, nos damos cuenta y ahí muestra Cristo las debilidades de las cuales tú y yo tenemos que cuidarnos, de las cuales podemos que ver las fortalezas que Dios demanda y espera de nosotros. Cuando vemos todo esto y los juntamos todo, podemos decir, Señor, tengo las suficientes herramientas, ¿para qué? Para prepararme, para caminar, para perseguir esa salvación, para ir hasta el final, como dice la palabra de Dios, y el que venza hasta el final, este será salvo. Entonces, imagínese esto, y le pongo este ejemplo para que lo tenga allí. ¿Qué pasaría si usted manda a su hijo al colegio y le dice, mira, tienes que ir a estudiar, tienes que ir a prepararte, tienes que ir y sacar las mejores notas y pasa a primer grado? Pero de repente no sabía nada en primer grado y fue porque lo enseñaron. Y va a segundo grado, tercer grado, pero ya cuando está como en tercer grado se hace pregunta y dice, ya yo no quiero estudiar, me da flojera estudiar, ¿por qué tengo que hacer un examen? ¿Por qué tengo que estudiar? Y usted no le dice nada. La verdad es que si tú no estudias, mañana esos estudios te van a hacer falta. ¿Para qué? Para que obtengas un título. Y ese título te va a hacer falta para que entres a conseguir un buen trabajo. Pero ¿sabes qué? Si tú le privas a tu hijo ese conocimiento de la necesidad de un título que con esfuerzo, ¿verdad? Con mucha dedicación y con mucho sufrimiento, porque vamos a estar claros, hay que estudiar, hay que prepararse, hay horas de dormir que se van a ser quitadas, todo esto. Pero ¿cuál es la esperanza? Que va a haber un título y ese título te va a abrir las puertas para encontrar un trabajo y una mejor calidad de vida. Pero quien no conoce esto, simplemente ya en segundo o tercer grado dice, ¿para qué estudiar? ¿Para qué tengo que quemarme las pestañas estudiando si igual no voy a hacer nada? No es que no va a hacer nada, es que se te privó de un conocimiento mayor. ¿Qué fue lo que hizo Cristo a través de las parábolas? Le decía, hay algo que alcanzar,
hay algo que va a ser pedido cuentas, hay algo que se te va a entregar un reino, vas a estar conmigo reinando por la eternidad, te voy a entregar cielo nuevo y tierra nueva. Todas estas revelaciones que estaban escondidas, como lo dije al principio, a esas primeras generaciones, ¿verdad? Y ya en este tiempo y nuestra generación se nos ha revelado todo lo que el Padre ha prometido. Se nos ha revelado lo que significa esas bodas del Cordero que acabamos de leer acá. Esas bodas, ¿qué hay en esas bodas? ¿Por qué tenemos que dar cuenta? Entonces, cuando vemos lo que Dios nos está mostrando, ¿verdad? Simplemente decimos, yo me quiero preparar. ¿Pero preparar para qué? Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, cuando vemos las revelaciones, me preparo. ¿Por qué? Porque vendrán estos tiempos de tribulación. Y no se queda solamente con una palabra tribulación. Me explica cómo va a ser esa tribulación. Me explica lo que vendrá. Se levantará una bestia, se levantará una ramera, se levantará esto. ¿Qué significa? Todo esto, cuando lo vemos y lo pesamos de acuerdo a las parábolas, nos damos cuenta, wow, Señor, mira cómo aquellos hombres cayeron, mira cómo apedrearon, mira cómo se fueron a sus labranzas o a sus negocios, miran cómo inclusive algunas personas trataron de entrar, pero no con las vestimentas adecuadas. Mira cómo inclusive muchos, ¿verdad? Decían, aquí estamos listos, pero no tenían el aceite, no tenían al Espíritu de Dios, no eran llamados hijos de Dios, a pesar de que se vistieron, a pesar de que eran vírgenes, a pesar de que estaban ahí listos, pero por causa de este elemento tan importante como fue el aceite, no alcanzó a ver esa gloria. Cuando vemos todo esto y conocemos la palabra de Dios y veo todo esto, dice, wow, Señor, cuán necesario e importante es conocer acerca de estos tiempos finales. Quien no conoce esto, ¿sabes cuál es su enfoque? Tener el último carro, tener el último teléfono, tener a buenos hijos, pero quedarse allí. Y su enfoque es dar vuelta en su familia, su enfoque es dar vuelta en su negocio, su enfoque es dar vuelta en las vanidades de este mundo. Eso es lo que quiere el diablo. Que tú te enfoques en esto. ¿Por qué? Porque serás como aquel niño que dice, ¿para qué estudiar si no tengo nada que alcanzar? Mas cuando viene la revelación te dice, sí tienes algo que alcanzar, sí se va a pedir cuentas, sí se va a entregar un reino. El Padre ha preparado todo. ¿Quién puede alcanzar esto? Los que se preparen. Por eso Cristo lo habló a través de parábolas, para el que vea, entienda y sea como Daniel, aquellas personas que los que se les reveló esto, los entendidos resplandecerán. Hay gente que ve esto y dice, bueno, todavía falta mucho, como dice como las vírgenes, tardándose el novio, simplemente cabecearon, cayeron en la vanidad, cayeron en la desesperanza, cayeron en el sueño, se distrayeron, pero cuando venga el Señor, dice la palabra de Dios, que nosotros no somos, el apóstol Pablo lo decía, no somos de la noche, somos del día, para que ese día que viene como ladrón, ¿verdad? Significa un momento que no se sabe, o sea, ¿ladrón para quién? Para aquellos que no están entendidos, mas la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los que sí entendemos, ¿verdad? Nosotros sí vamos a estar apercibidos de estos tiempos, y para Dios es importante esto. O sea, yo me pregunto hoy en día, ¿cómo hay personas, de verdad, cómo hay personas que simplemente no están apercibidas? Y cierro con esto. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis, hablándole a sus hijos, perfectamente que el día del Señor viene así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como dolores de parto una mujer encinta, no escapará. Y miren lo que dice, mas vosotros, hermanos, los entendidos, los hijos, los discípulos. ¿Cuántos somos discípulos acá? Escríbanme ahí si usted es un discípulo del Señor, si usted es un hijo de Dios, un entendido, como lo decía en el libro de Daniel, capítulo 12. Entonces, dice así, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón. ¿No te lo está diciendo? Usted no está en tiniebla para que aquel día te sorprenda. Wow, vino como ladrón, no sabía. No, a ti no, para ti no viene como ladrón, ¿verdad? Para aquel día no sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, ustedes y yo, sois hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, los que están adormecidos, los que dicen, yo no quiero aprender sobre el Apocalipsis, yo no quiero aprender sobre los tiempos finales. Eso es para otra gente, eso es muy difícil. Simplemente me enfoco solamente en qué voy a comer mañana, me enfoco solamente en la comida, me enfoco solamente en mis hijos, me enfoco solamente en mis negocios, me enfoco solamente en esto. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Estás durmiendo porque no te estás apercibiendo en lo que realmente es importante en este mundo. Entonces, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, estas personas, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor, con esperanza de salvación y con yelmo, pues no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mire, quien murió por vosotros, que ya sea que velamos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos y los otros. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otra palabra, edifiquémonos en esta palabra. Cierro con esto. ¿Y qué es lo que digo? Cuando vemos todas estas parábolas, cuando vemos todo lo que el Señor invirtió en sus siervos para anunciar ¿qué? El reino de Cristo. ¿Y dónde está anunciado esto? Cada vez que Cristo y los profetas que Él envió hablaron acerca de los tiempos finales, hablaron acerca de lo que vendría. ¿Por qué? Porque Él no quiere que seamos como los que duermen de noche, los que andan en tiniebla, porque a estos les sucederá que les sorprenderá este día como ladrón en la noche, como a las vírgenes. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde, ya no pudieron a buscar el aceite, fueron sorprendidas. Pero los que nosotros que somos del día velamos para que no nos sorprenda este día como ladrón. Nos dice, el Señor viene y nadie va a saber cuándo. El Señor viene y nadie va a saber, nadie va a estar preparado. Sí, nosotros sí vamos a estar preparados. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando vamos a las Escrituras. ¿Es posible saber los tiempos del final? ¿Usted cree que es posible conocer los tiempos del regreso de Cristo? Si no fuera posible, no dijera esto que está acá. Sí es posible ver los tiempos finales, sí es posible determinar los tiempos de la venida del Señor. Por algo el apóstol Pablo dijo, ustedes no duerman, más bien velen, para que ese día no te sorprenda, porque no somos de la noche. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas están escritas en la palabra, pero el diablo se ha encargado de decirte, no, eso es imposible saberlo, eso es imposible conocerlo. Déjale eso a los pastores, déjale eso a los eruditos. Tú enfócate en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, enfócate en esto y no pongas tu mirada allá. Hermano, no sabes lo que te estás perdiendo. Cuando se me revela esto y yo sé lo que viene para el tiempo final y lo que vendrá incluso después de ese fin, yo digo, Señor, diría como dijo el rey Salomón, todo esto es vanidad, todo lo que podemos ver es vanidad, mas yo me enfoco en la palabra, buscando y preparándome en santificación, preparándome en santidad, preparándome en amor, preparándome en la palabra, preparándome, porque Dios sabe de que todas las cosas que yo tengo necesidad, mas si yo busco primeramente el reino de Dios, su justicia, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, haciendo lo que Dios me mandó en su palabra, todo lo que yo necesite en este mundo será añadido. Pero mi enfoque no está en este mundo. Mi enfoque no está en hacer tesoros en este mundo, sino mis tesoros están allá. Por eso, esto no es una teoría ilusoria, una teoría de, ay, pobrecitos estos que creen que viene otro mundo. ¿Sabes qué? No me importa, yo no quiero ser como aquellos que no fueron llamados, sino que aquellos aquellos que fueron llamados, pero simplemente no atendieron. Yo quiero ser un escogido del Señor, un escogido de mi Dios. ¿Y cuál es la diferencia de los llamados y los escogidos? Como lo leímos hace unos minutos atrás, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el amor y la misericordia, los llamados son todos, pero ¿cuáles son los escogidos? Aquellos que después que se hace el llamado, llegó el Padre, como usted lo vio allí, observó los que estaban, y al que no estaba vestido acordemente, el que no hizo lo correcto de acuerdo a todo lo que él enseñó, simplemente no lo escogió para entrar. Más bien lo que dijo, a este déjenlo afuera. Él escoge a los que pueden entrar. Es decir, muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. Y tú sabes que la mayoría de los escogidos son los que no tienen ni idea de las cosas que han de venir. ¿Por qué? Porque como no tienen idea, simplemente no se prepararon. Amados hermanos y amigos, en este tiempo el Señor ha puesto algo en mi corazón y es enseñar fuertemente acerca de estos temas. No importa si muchos dicen, ay pastor, otra vez el tiempo del final. Porque yo le estoy hablando a los escogidos y a todos aquellos que dicen, pastor o Padre Celestial, díselo al Padre, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero prepararme para eso. En estos tiempos, así como Dios ha mandado muchos siervos, y muchos siervos han sido criticados, apedreados, matados inclusive. ¿Sabes qué? Dios sigue levantando hombres y mujeres que prediquen el verdadero evangelio del reino. Y tú estás llamado, ¿para qué? Para recibir la palabra. Y no solamente recibir la palabra, sino que te conviertas también, como es la visión de esta casa, para que vayas también y enseñes lo que Dios está enseñando en estos tiempos. Queridos amigos y hermanos que en esta noche están conmigo, pues el deseo de mi corazón es que aprendas estos temas. No le tengas miedo a los tiempos finales, no le tengas miedo a leer el Apocalipsis, léelo, porque el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo es quien te va a revelar todas las cosas. Y nosotros en esta casa hemos invertido bastante tiempo en enseñar. Vea los mensajes anteriores que he hablado sobre este tema. ¿Para qué? Para que puedas ser instruido. Y seguiremos instruyendo este taller, este curso que voy a aperturar el próximo mes. Pues voy a estar pasando la información para que te puedas inscribir si quieres aprender más acerca de estos temas. No para que solamente lo tengas tú, sino para que después tú también lo compartas con otras personas. En este tiempo Dios está restaurando, Dios está levantando su iglesia poderosa, grande para la predicación de su palabra. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Levanta tus manos allí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche y tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras la importancia de tu palabra. Desde los tiempos de Daniel e incluso desde los tiempos del Génesis, ya tú nos estabas hablando de tus planes. Gracias por eso. En este tiempo recibimos tu palabra. Lo que ha estado sellado, tú lo estás abriendo para que esta generación, la generación del fin, pueda ver tu gloria y tu poder. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártela con tus amigos, compártela con tus familiares. Crece en el conocimiento, crece en abundancia en la palabra de nuestro Señor. Y el Espíritu Santo, Él mismo, es quien te va a estar revelando su palabra. Buenas noches, que Dios te bendiga.